Ok, así. Ok, ahora sí, oficial. Creo que nos habíamos quedado acá, pero quería algo que no les comenté y que me di cuenta después fue cuando estábamos hablando en la clase pasada sobre la invasión y todos los primeros años que pasan después y cómo el capital estadounidense llega a la isla con la intención de aprovechar aquí lo que a ellos les interesa, ¿verdad? Comprar lo que les interesa a Estados Unidos y les decía que el azúcar va a ser su prioridad. Ahora, para conseguir, yo les dije que el 60% de los trabajadores en Puerto Rico trabajaban en el café. O sea, que la industria que era más importante para Puerto Rico era el café. Pero a los americanos no les interesa el café porque estaban acostumbrados al café brasileño, que es más aguado, que es menos fuerte. Les parecía muy fuerte el puertorriqueño. Así que ellos van a darle énfasis al azúcar, que es lo que a ellos les interesa. ¿Y qué pasa? Que las tierras del azúcar eh, estaban ya estaban bajo otras manos, ¿no? No estaban en manos de las compañías estadounidenses que recién empezaban a llegar. Y yo les conté que había acá antes una moneda en Puerto Rico, había una moneda nacional, el peso de Puerto Rico y todo eso. Pues una de las primeras cosas que hicieron para poder cooptar toda esa tierra y para poder cooptar el dinero, la riqueza del país, que como les había dicho en la clase pasada, tenía un 0% de déficit el gobierno, o sea que estaba todo muy bien en la economía, pero ellos vienen a lo de ellos, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es devaluar la moneda. Al momento de cambiarla, el peso de Puerto Rico normalmente hubiera estado al mismo valor que el peso de Estados Unidos, pero no fue así. A partir de que Estados Unidos controla el país, lo devalúa en 60%. Le dice, ese peso de Puerto Rico ya no va a circular más. Tienen que cambiarlos por los nuestros, por el dólar. Y al cambiarlo por cada peso, le vamos a dar 60 centavos de dólar. Es una devaluación de 40% de toda la riqueza del país ahí, de plano, de una. Segundo, crearon una ley que decía que todas las tierras que no estaban siendo cultivadas en ese momento tendrían que pagar unos impuestos bien altos a las tierras no cultivadas. O sea que todo el terrateniente que no tuviera toda su tierra bajo cultivo, entonces tendría que pagar esos impuestos. Eso provoca que mucha gente diga, vendo porque me va a costar tanto los impuestos que para eso mejor lo vendo. Y entre las dos cosas, entre la devaluación de la moneda y el establecer un impuesto sobre la tierra no cultivada, pues lograron que mucha gente vendiera las tierras que tenía o parte de las tierras. Así empiezan, pero luego siguen y entonces al final, el que no, mucha gente en Puerto Rico no tenía títulos de propiedad. Esa fue otra. Porque pues era donde uno siempre había vivido, punto. Y ahí eso es de la familia. Y esas tierras son de esa familia, pero títulos de propiedad escritos no había en muchas de las partes del campo o en los lugares más lejos de la capital. Entonces, cuando llegaron los estadounidenses, dicen, no, tienen que demostrar que ese terreno fue comprado y de dónde se compró, no hay evidencia. Cuando los tribunales no reciben la evidencia, entonces mandan órdenes de ejecución. Entonces ese terreno pasa al Estado, que entonces lo vende barato y adivinen quién los compra. Así que todo fue como que todo muy, muy planificado y por eso es que logran controlar, como yo les decía en la clase pasada, el cultivo de la caña, que antes era o sea, en 10 años, aquí lo pueden ver, de 81.000 millones de kilos a 349.000 millones de kilos. Oye, ustedes ven que eso, en tan poco tiempo, la razón es porque se lanzan y las tierras están disponibles y las van a empezar a cultivar. La caña al año ya está para cortar, entonces ya pudieron hacerlo muy rápidamente. El café, por el contrario, no es de su interés, por tanto, ese 60% de la población que trabajaba en el café se va a ver dramáticamente reducido. Se va a seguir produciendo café, pero mayormente para consumo local, para el de los puertorriqueños mismos y algunos productores que seguían vendiendo a Europa tenían su mercado y bueno, seguían vendiendo por su cuenta, pero no va a ser como ocurrió con la caña.
ese por ciento de la población, 60% trabajando en el café, se va a reducir porque van a ser muchos menos y mucha de esa gente entonces se va a tener que mudar del centro de la isla, que es donde se producía el café, en las montañas. Todo el centro de Puerto Rico es montañoso. Las costas son las que son llanas. Se mudan hacia las tierras de la caña a buscar trabajo en la caña. Pero es otro tipo de trabajo, ¿verdad? Porque el cañaveral es un trabajo para hombres generalmente, porque no solo es un trabajo duro bajo el sol, sino que hay muchos insectos y cosas que te caen encima. Hay una plumilla que tienen las cañas de azúcar. Cuando uno juega en las cañas de azúcar se le mete en la piel. Esa cosa que da picor. Cuando en la industria del café trabajaban hasta niños, jovencitos, niños, madres, todos trabajaban junto a la familia porque es bajo la sombra y se recoge, como ven ahí con ven esas canastitas que tienen las mujeres, eso se llamaba un almud, es una medida y esa medida la pagaban, no me acuerdo cuánto era que pagaban, pero le pagaban por almud. Ellas iban llenando el almud y cada almud le pagaban por cada almud. Él le decía que también estaba el tabaco, que era el otro producto ese sí les interesaba a los estadounidenses porque lo mezclaban con el tabaco cubano, y ese sí va a ser cultivo que ellos van a fomentar en el centro de la isla. Estoy mostrando esto y no está, estoy mostrándolo mal. Ahora me acabo de dar cuenta, ahora es que lo tenía que mostrar. Vale, denme un segundito, ahora se ve mejor. ¿No? Sí, ahora se ve. Ok. Entonces ahí lo ven, el tabaco es otro tipo de sembra. Aquí ven, para que vean cómo era Puerto Rico, en algunas fotos viejas, ahí es un pueblo que se llama Cagua, y como ven, o sea, los niños desnuditos, la gente sin zapatos, las casas hechas cualquier cosa. Las cosas no era que estaban nada de bien, con España. Como yo les dije, recién acabábamos de obtener autonomía, había la esperanza de que íbamos a poder empezar a progresar, pero no estaba ahí. Este es Aybonitos, otro pueblo de la isla en las montañas. Ambos son pueblos de montaña y ahí ven cómo la gente vive prácticamente en chozas. Siempre se ve la iglesia, ¿no? La iglesia del pueblo siempre es elegante y fabulosa y cerca de la iglesia están las casas lindas de la gente que puede pagarla, ¿no? Una. Ahí está. Ahí ven una familia de trabajadores probablemente del café, porque es Cagua, es cerca de Cagua o del tabaco. Viven en chozas, básicamente. Claro, el clima lo permite, excepto cuando hay huracán. Para los huracanes allá se usa la tormentera, que es como un cuarto, que es como un hoyo que se hace al lado de la casa con una puerta y ahí se mete toda la familia en lo que pasa la tormenta. Todavía las tienen alguna gente las tormenteras. Ahí ven una familia de jornaleros, ¿verdad? Gente muy, muy pobre, mucha pobreza. ¿Okay? Ahí también ven, este es Loíza. Loíza es un pueblo de cimarrones, que son los esclavos cuando se escapaban. Muchos de ellos se iban a las montañas tratando de huir de sus dueños. Pero hay un pueblo que se llama Loíza, que está en la costa y que fue creado por cimarrones. Al día de hoy te va a Loíza y prácticamente todo el mundo es negro en Loíza. Sigue siendo un lugar de eso, de las tradiciones africanas, todo eso se encuentra en ese pueblo. Como ustedes creo que ustedes tienen bueno, tienen Barrio Sur ahí en el centro, pero hay unas regiones donde ellos se concentraban para poderse ayudar. Imagínense. Miren, ahí ven otra familia viviendo así pobrecitos, algunas foticos. Esto es muy común, era común verlo en ese tiempo. Las mujeres que se dedicaban a lavar ropa para la gente rica y que lavaban la ropa en los ríos. Puerto Rico tiene muchos ríos y en esos ríos las mujeres lavaban en las piedras del río la ropa de los ricos. Miren los caminos, no hay carretera, ¿ves? Estamos hablando de mucho tiempo. Esto es Utuado, pueblo de montaña también, y lo que hay es camino a lo largo de las montañas. Hoy en día son carreteras, pero en esa época eran caminitos. Esto es lo que se llama un relevo de mulas, le dicen eso en mi país. Se utilizaban las mulas para transportar las mercancías, mulas y pequeños caballos, los americanos les decían pony, pero eran nuestros caballos, lo que pasa es que eran más chiquitos que los de ellos y les decían pony. Y bueno, había un ferrocarril
para mercancía y para gente también. Tenía vagones de mercancía y vagones de gente como este. Lo único que era un tren que circunvalaba la isla, iba solo por las costas. Porque imagínense lo que hubiera costado hacer un tren por el centro, con todas esas montañas, imposible. Lo hacían por la costa y era muy usados estos trenes por los mismos productores cañeros para transportar la caña. Cada hacienda de caña o plantación de caña tendría su propio sistema las grandes, porque las americanas son bien grandes, tenían sus propios sistemas de ferrocarril de la plantación misma para transportar las cañas. Dime, Cristina. ¿A esos trenes podían subir todos o había segregación? Bueno, por precio, ¿viste? Si pagaban, había mejores asientos en unas áreas que en otras, sí. Sí. Pero podían subir los nativos y los negros y Sí, todos. sí, podía. El que pudiera pagarlo, pagaba. Sí, pero llegaban todos a la misma hora, es lo loco, ¿no? Tú podías pagar más, pero llegaba a la misma hora porque era el mismo tren. Era que ibas más cómodo. Era la única Claro, diferencia. Sí. Ajá, gracias. dime, Pierre, ¿Y quién trajo el tren? ¿Los ingleses? fíjate, no sé. No No, estoy por segura. saber, Voy porque a por lo averiguar. visto, Ujú. los españoles no creo, pero además, Sí, los no, fue españoles, con los españoles, pero no sé si se lo compraron a los ingleses. claro, pero digo, tampoco se preocuparon de hacer ninguna, hicieron la iglesia, pero no tenían idea de quedarse, se ve porque no hicieron más nada. ¿Cómo que no? Claro que si llevaban desde el 1500, estaban allí en Puerto Rico, ¿no? Ya, claro, no todos los pueblos, pero en 1500 ya había colonización de Puerto Rico, de la capital. Ya, por ejemplo, mi pueblo, que es en el otro extremo de la isla, fue colonizado, se hizo ciudad en 1821. Se tardaron bastante, ciertamente, pero para este tiempo de 1898, sí, había incluso una equivalente a universidad, todavía no estaba la universidad como total, como ahora, esa fue en 1903, bajo los estadounidenses, pero había un seminario conciliar, que se llamaba el Seminario Conciliar de San Ildefonso, donde la gente hacía su educación hasta lo que podían. Casi siempre eran 1 o 2 años después de terminar la escuela y ya de ahí se iban a España. La tradición era mandar tus hijos a España. Y ahí era que estudiaba todo el mundo. Pero sí, los españoles habían invertido algo, ¿viste? Había algunas carreteras y bien hechas, eso sí, lo que estaba bien hecho, pero no había acceso a todas las partes de la isla, no. España tenía otras prioridades en esa época, nosotros no éramos la prioridad. Y si acaso tenía algo mejor era para Cuba, no para Puerto Rico. No, nada que ver. Y bueno, ese tren los estadounidenses cuando vieron ese tren le pareció muy bueno, o sea, que la calidad de esos trenes era buena, lo que pasa es que ellos necesitaban más, porque lo que ellos querían era, ¿verdad?, mover las cañas de azúcar fácilmente hacia los puertos, de los campos donde estaban sembrados, traerlas a moler y una vez que estaba el azúcar producido, entonces llevarlo a los puertos para la venta. Ahí ven los ricos, ahí le ven la otra cara de la historia, ¿verdad? Siempre estuvieron los que tenían el dinero, los que tenían la tierra, eran los que tenían el dinero. Y bueno, les cuento, ahora esto es algo muy interesante que hay libros y libros y libros sobre esto, pero yo lo voy a tratar de explicar bien sencillo, con el caso emblemático, porque si no, nunca salimos de esto. Esto es como para un curso entero. Resulta que cuando adquieren a Puerto Rico, eh, viene un tema de cómo los vamos a adquirir, ¿no? Hasta entonces, todas las tierras, yo se lo dije en la clase pasada, que Estados Unidos había comprado, ganado en guerra, lo que fuese, las habían incorporado. Eran territorios incorporados. Quiere decir que había implícita una promesa de estadidad. En algún momento están incorporados. Cuando estén listos, van a ser estados de Estados Unidos. Cuando adquieren a Puerto Rico y Guam y las Filipinas, las adquieren con un nuevo invento, se lo inventaron, pues no está en la Constitución, la Constitución solo habla de territorios, y todos habían sido incorporados porque era así, ahora son no incorporados. Eso nadie lo entendía porque era un invento, ¿no? Y ese invento hay que ver cómo se desarrolla. Entonces, una cosa es llamarle territorio no incorporado para asegurarse de que no había una promesa
de ser Estado, y otra cosa es que los tribunales puedan manejar ese concepto. Poco después de Estados Unidos ya estar haber controlado a Puerto Rico, haberla invadido y ser dueños de Puerto Rico, empiezan unos casos en la corte tratando de definir la relación. Y el primero empieza en 1901, que es el de Balzac, Downes versus Bidwell, que es el que les voy a hablar. Y el último es el de Balzac versus el pueblo de Puerto Rico, de People of Puerto Rico, de 1922. En esos 21 años, distintos casos se van a ir viendo. Pero desde el primero se creó el precedente que es el que les quiero comentar. Eso fue un caso que llegó hasta el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Estados Unidos, y ahí el juez White dice, que fue el que escribió la decisión, dice lo siguiente para definir la relación. Y esto no ha cambiado, esta es la relación tal cual, esto no ha sido invalidado. Si bien en un sentido internacional, Puerto Rico, porque recuerden que le cambiaron el nombre y le pusieron Porto, no es un país extranjero, ya que está sujeto a la soberanía de los Estados Unidos y es de su propiedad. Es extranjero, aunque no es extranjero en sentido internacional, es extranjero para los Estados Unidos en un sentido interno, porque la isla no ha sido incorporada a los Estados Unidos, sino que meramente anexa a ellos como posesión. Eso es una traducción. En inglés es más loco todavía, pero bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, en términos internacionales, Puerto Rico no es un país porque es nuestra propiedad. Pero cuando nos comparamos nosotros con ellos no son nosotros, tampoco. O sea, a nivel de nosotros y ellos son, pero no son. Son, pero no son. Luego esto se definió con otra frase que se usó mucho, que fue que Puerto Rico es territorio dependiente y le pertenece a Estados Unidos, pero no forma parte de Estados Unidos. Le pertenece, pero no forma parte. Yo a mis estudiantes en Puerto Rico les decía, es como el perro. Puerto Rico es el perro de la familia. El perro le pertenece a la familia, pero cuando la familia se va de vacaciones no se llevan al perro. Cuando la muchacha de la familia se va a casar y van a sacar la foto de familia, el perro no está en la foto, porque el perro le pertenece a la familia, no forma parte de la familia. Entonces, así como yo se lo podía, que lo visualizaran. Y esa es la situación legal de Puerto Rico en este momento. Pertenece a Estados Unidos, pero no forma parte de los Estados Unidos. Toda una confusión que ni se imaginarán. Cuando uno quiere comprar algo por internet en Puerto Rico, es a suerte. Entras a una página, algunas páginas aceptan, te lo envían a Puerto Rico como si fuera otro país, en otras no, te dicen no, nosotros no hacemos entregas en países extranjeros y tú, pero es que no somos un país extranjero. No está entre las opciones tampoco. PR, que es como Puerto Rico queda dentro de Estados Unidos, nos identifican como PR, pero no está la opción. Entonces no puedes ni recibir paquetes a veces, porque por esa ambigüedad que está en esas palabras, porque es ambiguo. En un sí, no es extranjero, pero tampoco es otro país, porque sí le pertenece, pero no tanto como para ser Estado. Toda esta ambigüedad tiene mucho que ver con la situación que todavía está Puerto Rico, ¿no? De ambigüedad total. ¿Qué es eso de territorio no incorporado? No somos el único, pero somos el más populoso. Aquí están algunos otros de los que hoy en día son territorios no incorporados de Estados Unidos. Entre ellos, ahí los ven, Puerto Rico y Guam, que las obtuvo a Guam a la misma vez que a Puerto Rico. Están las Islas Vírgenes, que fueron compradas a Dinamarca en 1917, pero miren la población que tienen. Cada una de esas que tienen más, que es Guam, tiene 171,000 habitantes. Nosotros tenemos pueblos que tienen esa población, en un pueblo nada más. Así que Puerto Rico se distingue porque es la que más habitantes tiene. Las que, ajá, ¿cómo? Your brother brought up the What? family dinner plans. Get up. ¿Qué? No te entendí.
¿Me está Creo Creo que que, se metió una conversación ahí, ¿no? Ok, sí, bueno, creo que vas a tener que silenciar. ok, déjame silenciar otra vez. Déjame ver. Ok. Nunca silencié, eso fue el tema, que nunca los... Se pueden ir abriendo según necesiten. Bueno, ahí miren y ven que hay una gran diferencia entre Puerto Rico y las otras en términos de la población a la que estaban sujetos sin, o sea, en esta situación de qué somos con Estados Unidos. ¿Somos o no somos? Todavía estamos en esas, ¿no? Miren las otras que les pongo acá abajo, esas islitas no tienen ni siquiera habitantes, son atolones o unas minúsculas islitas, ¿no? No es lo mismo, ni se escribe igual. Ahí ustedes ven las posesiones que tiene Estados Unidos en distintas partes del mundo, en distintos tipos de relación, y ninguna tiene la cantidad de habitantes que tenemos nosotros. Son unas islititititas. Si nosotros somos una islita, las otras son islitititas, ¿no? Eh, También hay otro tipo de relación. Pues Estados Unidos, algunas de estas islas que Estados Unidos adquirió, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, ya tienen un estatus que es reconocido por las Naciones Unidas como independiente, y nosotros, que tenemos más habitantes, no los tenemos. La Micronesia, ahí está, las Islas Marshall, la República de Palau, República de Islas Marshall. Son países que Estados Unidos les concedió la independencia y luego entraron en un acuerdo de libre asociación. Eso se puede llamar así, libre asociación o repúblicas asociadas a Estados Unidos. Quiere decir que son independientes, pero están en un contrato que se hace cada 25 años, se revisa cada 25 años, y generalmente estas, por ejemplo, tienen moneda común, defensa común, hacen, obvio, negocio, ¿verdad? Juntos. Es como unos socios de Estados Unidos. Dime, Ruth. Ese Estado Libre Asociado en Ujú. Puerto Rico. Sí, eso ¿Y es el por qué le nombre. dicen? Ese es el ¿Por qué nombre. le dicen? Ujú. Sí, pero ¿y por qué le dicen libre? Porque es un nombre. Porque eso es Ah, política, eso es hacer política, ah, eso es hacer política, tener a todo el mundo contento. Le llaman Estado, libre asociado. ¿Ok? Estado no es, libre tampoco. Si no está libre, no puede asociarse a nadie. No es ninguno de los tres. Pero le ponen los tres nombres y sonó tan bonito que la gente se lo creyó, que habían cambiado de estatus. Pero solo fue el nombre, porque sigue siendo territorio no incorporado de los Estados Unidos. Ese es el verdadero estatus. y Eso es tiene renovación de cada 25 no, es años. para siempre hasta que le dé la gana al Congreso. Solo lo puede cambiar el Congreso. Solamente el Congreso. No lo puede cambiar el presidente, no lo pueden cambiar nadie en Puerto Rico, solamente el Congreso de Estados Unidos puede decir, le voy a dar la independencia, lo voy a hacer Estado. ¿Qué rayos van a hacer con Puerto Rico? Y esa renovación cada 25 años no es para Puerto Rico, es para No, nosotros. eso es para las repúblicas asociadas, para la Micronesia, para las Islas Marshall y para las Islas Palau. Nosotros no. Que es doblemente bochornoso porque ni siquiera casi tienen habitantes y los respetan y hacen acuerdos con ellos, y a nosotros no, ¿no? Que somos más, o sea, es más país que los otros, caramba, pero no. En el caso de las Filipinas, fue territorio no incorporado, igual que nosotros. Eh, Creo que lo habíamos estudiado cuando estudiamos historia de Estados Unidos, los que lo tomaron. Yo les hablé de cómo Filipinas peleó 2 años, peleó una guerra cuando fueron invadidos, no se sentaron a decir, entren, tomen asiento. Pelearon una guerra y murieron cientos de miles esa es la de Emilio Aguinaldo, fue el líder de esa guerra. Ningún estadounidense normal sabe que existe esa guerra, a menos que sea un historiador especialista en estos temas. Porque yo me enteré de grande, así que no es un tema común. Ligia, Ajá, Ligia, dime. y digo, los puertorriqueños lo recibieron, ya vimos, con beneplácito, pero después que se dieron cuenta de todo este tramoyo, de que fue todo para peor, nunca se rebelaron, nunca intentaron, ¿sí? Vamos a llegar ahí. Sí, vamos para allá, vamos. Sí. Lo vamos a ver. Y van a ver por qué hubo la represión fue tan y tan brutal que logró calmar la cosa. Pero la última vez que hubo un repunte fue en los años 90. Fue el último repunte de protesta, pero vamos a ir viendo esas protestas.
Lo que quería comentarles es que Filipinas, que también la obtuvieron en 1898, va a obtener su independencia en el 46, después de la Segunda Guerra Mundial. Ya no los mantuvieron más en esas circunstancias y los dejaron ser país después del 46, pero a Puerto Rico todavía. Ahí ven, para que vean lo chiquitititas que son en un mapa normal, ni se ven esos tres que esas son las que tienen dos repúblicas asociadas de los Estados Unidos, Palau, Micronesia y las Islas Marshall. En un mapa normal no las ven, son puntitos minúsculos, son más chiquitititas que Puerto Rico, pero por mucho. Tienen que hacer un mapa hacer una ampliación del mapa para ver de qué se trata. Y bueno, ahí está la isla de Bikini. Ven aquí, en las Islas Marshall, a la derecha, está la isla de Bikini, que la jodieron total. Ahí fue que hicieron la bomba atómica, la isla, la sacaron ahí. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era dueño. Digo, que se jodan. Y le dispararon la bomba ahí. Entonces, la otra parte ahora es un intento desde el saque también de todo esto paralelo, está pasando paralelamente, es el intento de americanizar. Al principio es intenso, al principio fuerte e intenso. Hay que hacer que esta gente hable inglés y que coma lo que nosotros comemos y hay que cambiarlo. Ahí ven algunos de los caricaturas de esa época. Yo creo que algunas ya yo se las había mostrado a los que estaban en el curso de Estados Unidos. Ahí lo ven al puertorriqueño desnudo y al tío Sam diciéndole que se ponga esa ropita, que es la misma ropa del tío Sam, ¿no? Para que lo come. Acá lo ven al tío Sam tratando de enseñarles a cantar a los puertorriqueños la canción de Yankee Doodle Dandy, ¿no? Que es muy americana. Acá ven otros como este de la izquierda, donde están los niños que se portan mal, los que no obedecen bien a Estados Unidos. Ahí están las Filipinas, Hawái, Puerto Rico y Cuba, que fueron adquiridas completa o parcialmente en esos años, todos negritos, ¿verdad? Desobedientes, le tienen miedo a Estados Unidos. Atrás, todos muy bien comportados, están otros países y algunos estados como la California, Texas, están allá al frente, blanquitos, no sé por qué. Acá ven al chino tratando de meterse en el salón de clase y al indígena nativo estadounidense que se porta mal, tan estúpido que tiene el libro AGB. Si se fijan, él tiene el libro AGB para que notemos que es estúpido, ¿no? Y acá a la derecha, ese está en español. Ese es una caricatura de Puerto Rico y de Aljíbaro, que es el hombre de campo de Puerto Rico, y Estados Unidos tratando de encajarle el inglés y la americanización como de lugar y el tipo ahí mirando tonto. Dijo Edward Wilson, que fue alguacil federal en Puerto Rico, dijo en un libro que escribió en 1905 sobre los puertorriqueños, describiéndonos. Este es el estereotipo con el que llegaron, ¿no? Son contenciosos, inconstantes, caprichosos, y cuando se sienten decepcionados, protestan con rencor contra el gobierno de la mayoría. Además, las repúblicas no prosperan en los trópicos. Hay algo en el sol que neutraliza el instinto de autogobierno de la gente. Hay algo en las condiciones físicas de los trópicos que no contribuye a la formación de un carácter fuerte y bien dispuesto. Y ese hecho hace que una república sea difícil, si no imposible. Esa fue de las primeras excusas para no tener gobierno propio. Cuando ya Puerto Rico había alcanzado el gobierno propio por 7 meses. Finalmente lo obtuvo de España, pero se lo sacaron del bolsillo. Tan pronto lo metió, se lo sacaron del bolsillo. Desde entonces, desde el principio hasta el día de hoy, siguen diciendo que los puertorriqueños no son capaces de gobierno propio, que necesitan que Estados Unidos los guíe. Y cualquier excusa es buena. Ahí ven, me gustaba siempre mostrarle a los niños esta foto de una nena en la clase, ¿verdad? En una escuela. Y ella tiene ¿verdad? De la americanización. Y esto es muy posterior a las otras fotos que vieron. Yo diría que es de los años 40 por ahí. Porque miren qué loco. En la pared, aquí en la parte de atrás de la clase, ¿alguien identifica qué es eso? Que está enganchado ahí, que la maestra lo puso con una tachuela. Es una bolsita de M&M's amarillo. De los chocolates M&M. ¿Ven las M? Los chocolates M&M. Parece ser una bolsita
de chocolate M&M. Me imagino que alguien vino a la escuela, trajo la bolsita, los niños comieron chocolate y la maestra puso la bolsita ahí. Va a ser intenso, intenso. Se enseñaba la historia de Estados Unidos como si fuera la de Puerto Rico. Se les hablaba a los niños de los peregrinos, de que vinieron en el Mayflower, y qué sé yo, y todo sea, como si no existiera la historia de Puerto Rico, y es la que se les enseña en la de Estados Unidos. Todos los efemérides las efemérides que se celebraban en las escuelas eran el 4 de julio, Independencia de Estados Unidos, las de Año Nuevo siempre, Navidad ya no eran el 6 de enero, como en Puerto Rico siempre fue, que era el Día de los Reyes, era el que los niños recibían los regalos. No, ahora es el 25 de diciembre, porque ese es el día de Santa Claus, ¿no? Que los niños se les enseñaban como si fuera un santo, Santa Claus, ¿no? Le empiezan a enseñar nuevos deportes, nuevas maneras de entretenerse, como por ejemplo el jugar billar, que no se usaba antes, y ahí ven el boliche, ¿no? En los bolos, no sé cómo le llaman, la bolera, le dicen ustedes, el boliche le decimos nosotros. Ustedes le dicen boliche si es a donde se va a beber y a bailar, pero nosotros decimos boliche a eso. Y bueno, trataron, obvio, intenso con la nueva religión. Entonces van a venir literalmente, tomaron un mapa de Puerto Rico y las iglesias protestantes se lo dividieron, literalmente, en una mesa con un mapa. Yo aquí, para no competir, para no hacerse mella unos a otros, ustedes toman el noreste, yo tomo el sureste, tú tomas el Tacataca, y se dividieron la isla con distintas vertientes del protestantismo. Claro, eso es todo. Estamos hablando de que Puerto Rico llevaba casi 400 años de solo tener la religión católica, y de pronto entonces entran toda esta gente con estas nuevas ideas, ¿no? El protestantismo es una de las cosas que va a ser bastante bien recibida, porque las iglesias católicas estaban en los centros de los pueblos. Los pobres que vivían en el campo nunca iban, porque para empezar tenías que tener zapatos para poder ir. Entonces la gente que no tenía zapatos no podía ir a la iglesia. Y cuando entonces los sacerdotes nunca iban a las casas de los pobres. Ellos iban a casar a los que hacerle la ceremonia, darle los santos óleos a la gente que ellos conocían, ¿no? Pero al campo jamás. ¿Qué pasa? Los protestantes, conscientes de esto, llegan a caballo. Estos ministros los misioneros protestantes llegan y van a caballo y viven entre los pobres, van a las casas. Obvio, son gente, casi siempre eran misioneros que habían estado en Centro y Suramérica y que ya hablaban español, y entonces los traen para que, si no, la gente no entiende el pepino, ¿no? Y traen Biblias en español, sobre todo el Nuevo Testamento, que es la que los protestantes en realidad usan. ¿Qué pasa? Que fue muy bueno esta parte para Puerto Rico, porque la iglesia protestante cree en leer la Biblia. La iglesia católica en ese momento no se permitía leer la Biblia. Fue en el año 1965, cuando el Concilio Vaticano II aprobó el que la gente pudiera tener la Biblia en su casa y leerla independientemente del cura, porque hasta entonces el sacerdote o cura era el que le decía a uno en la misa qué era lo que decía la Biblia. No sé si los que estuvieron alguna vez en la Iglesia Católica o los que están saben que para eso era la homilía, donde se leía una parte y luego el sacerdote la explica al pueblo. Muchas veces, en muchos lugares, de hecho, la misa era en latín. El que no entendiera el latín, chao, no entendió nada, se sentaba allí y no entendía ni pío. El protestantismo viene en el idioma de la gente. Cuando se dan cuenta que a los puertorriqueños les encanta la música, entonces incluye música en el proceso, ¿no? Entonces, después la Iglesia Católica tuvo que empezar a cantar también, porque si no se le iba a todo el mundo. La gente le encanta. En mi país, ir a la iglesia, mucha gente va a la iglesia para cantar, punto, más nada. Para cantar y para vestirse lindo. Y estoy hablando por mí, porque yo estaba en un colegio católico y yo iba para vestirme linda y para cantar. A eso era que uno iba. Y esa religión, al día del 2017, que los más recientes números, allá se le llama la religión del libro, ¿verdad? Porque siempre van y siempre van con la Biblia bajo el brazo.
sobre todo los que son pentecostales o evangélicos. La iglesia, claro, como ellos necesitan que la gente lea el libro, que es parte de la religión, ¿no? Es leer y la libre interpretación de lo que se lee. Entonces vinieron a enseñarles a leer a los puertorriqueños. Yo les había dicho que hay un 80% de analfabetismo. Eso se va reduciendo dramáticamente. Unos años después baja a 60, después a 40. Y gran parte de eso fueron también que abrieron más escuelas, pero también los misioneros protestantes que para que la gente pudiera participar de los servicios religiosos tenían que enseñarles a leer primero que todo y lo hicieron. Ahí ven, en Puerto Rico todavía hay un 71% católico, pero el protestantismo es un 25%, que no es poca cosa en un país que tiene una tradición de 400 años de catolicismo y más nada más, ¿no? Bueno, ahí van, poco a poco. Esto fue en el 1916. En ese año Estados Unidos está ocupando militarmente a la República Dominicana. Una larga ocupación de la que hablaremos después. Del 16 al 24, ahí lo tienen, 8 años de esa ocupación. En ese tiempo se hablaba de la importancia de Puerto Rico y el congresista William Green dijo, mientras la tengamos a Puerto Rico en nuestro poder, es un puesto avanzado para la defensa del Canal de Panamá. En poder de cualquier otra nación se convierte en un punto de ataque en la guerra y de peligro en la paz. ¿De qué están hablando? Porque ya en este momento está la Primera Guerra Mundial en Europa y Estados Unidos no es parte de la guerra todavía, pero ya lo estaban considerando la necesidad de intervenir, porque había una situación donde nadie estaba ganando la guerra y Estados Unidos piensa que debe intervenir para ganar. Entonces, empiezan a discutir y la guerra era contra, si se acuerdan, Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de contra lo que le llamaban el Imperio Prusiano o alemán, Austria-Hungría y el Imperio Otomano era el enemigo, ¿no? Entonces, había un gran temor porque, y era cierto, era razonable tener el temor de que Alemania pudiese entrar al Caribe, meterse acá, porque se habían encontrado varios submarinos y barcos también que navegaban en las aguas y había una preocupación porque ya existía el Canal de Panamá, en el cual Puerto Rico era muy importante para la defensa del Canal de Panamá. Había una preocupación, ¿qué va a pasar si vienen los alemanes e invaden a Puerto Rico? Seguramente estos jíbaros de Puerto Rico, esta gente va a venir y va a hacer con ellos lo mismo que hicieron con nosotros. Le va a abrir las puertas, le va a hacer una fiesta. Va a decir, ¡yay! Sobre todo porque los puertorriqueños se llegan en ese limbo, que no eran ciudadanos estadounidenses, no eran ciudadanos de España, no existe una ciudadanía puertorriqueña. Entonces, ¿qué rayos son? Era un lío, incluso legalmente, si un puertorriqueño hubiese tenido un problema en otro país, ¿a qué embajada va? O sea, era un limbo lo que había. En ese contexto, se da que se empieza a discutir si se le debe dar o no la ciudadanía a los puertorriqueños, sobre todo por ese temor a que Alemania quisiera, porque el que controlara Puerto Rico, ellos entendían que era el que iba a controlar el Canal de Panamá. Era fundamental, como lo está diciendo ahí, clarísimo, ¿no? Así que Puerto Rico se convirtió en un bastión, se convirtió en un lugar codiciado porque era el lugar fundamental para controlar el canal. En ese contexto, entonces, los puertorriqueños saben que se está discutiendo si se les debe dar la ciudadanía y hacen una discusión en Puerto Rico y se vota. Y los puertorriqueños mandan unas declaraciones al Congreso de Estados Unidos que estaba discutiendo la posibilidad de la ciudadanía. Desde antes, había dicho en 1912 Luis Muñoz Rivera, que era el que representaba a Puerto Rico en el Congreso, como yo les dije, con voz, pero sin voto, pero podía hablar. Y él allá expresó,
Si tenemos que optar entre el gobierno propio y la ciudadanía estadounidense, nuestra opción será gobierno propio sin ciudadanía, en lugar de ciudadanía sin gobierno propio. Está clarísimo, ¿no? Quédense con la ciudadanía de porquería, que lo que nosotros queremos es gobierno propio. Acá el Congreso de Puerto Rico, que no se llama Congreso, en realidad le llamamos el Capitolio, es el Senado y la Cámara de Representantes, también ya más cerca del proceso para dar la ciudadanía, mandó un escrito que decía: firme y lealmente sostenemos nuestra oposición a que se nos declare, desafiando nuestro expreso consentimiento, ciudadanos de cualquier otro país que no sea nuestra amada tierra. Daron todo eso, el Congreso lo leyó y no hizo nada al respecto, más que, ¿qué hizo? Imponer la ciudadanía. Eso fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque era más importante tener la ciudadanía que otro, ¿no? Asegurar que ningún país pudiese intervenir en Puerto Rico, así como Pedro por su casa, como hicieron ellos. Pero todavía más importante, el temor era también que los puertorriqueños lo aceptaran. Entonces, usted me dice, ¿qué tiene eso que ver con la ciudadanía? Ahora les explico. Si los puertorriqueños eran ciudadanos estadounidenses y los alemanes los entraban a Puerto Rico y lo invadían, número uno, era un acto de afrenta, ¿verdad? A Estados Unidos, ¿no? Pero imagínense que todos los puertorriqueños dijeran: bienvenidos, sí, sálvenos, que esta gente nos toma el pelo. Pues, ¿qué hicieron entonces? ¿Cuál es el temor? ¿Qué hacen para evitarlo? Si uno es ciudadano estadounidense y uno ayuda a otro país, uno es un traidor. Y a traición se paga con muerte en los Estados Unidos, pena de muerte por traición. Entonces, una manera de cortar la posibilidad de que nos fuéramos con otro amante, pues era sencillamente la pena de muerte. Tenemos que ser leales a Estados Unidos. Normalmente la gente que se hace ciudadana estadounidense tiene que pasar por un proceso, tiene que tomar hasta un examen, luego tiene que juramentar. Nosotros no. Ellos por ley, que se llamó la ley Jones de 1917, que la aprobaron ahí justito antes de meterse en la guerra, de la Primera Guerra Mundial, perdón, ahí aprueban la ley Jones. ¿Ok? Muchos estadounidenses, muchos puertorriqueños dicen: aprobaron esa ley para poder llevarnos como soldados a la Primera Guerra. Pero eso no es cierto, por dos razones. Una, no hay que ser ciudadano estadounidense para servir en el ejército de Estados Unidos. Cualquier persona pide permiso, le dicen: sí, estás saludable, vente, pelea con nosotros, no hay problema. Eso es número uno. Y segundo, cuando los estadounidenses, sí, es cierto, reclutaron puertorriqueños para la guerra, pero no confiaban en ellos. Ni en la primera ni en la segunda los querían mandar a los campos de batalla. Pensaban que eran demasiado estúpidos, que no iban a ser valientes, que mil cosas que después resultó que estaban totalmente equivocados. Pero ese era el prejuicio que había. Así que la razón para que nos dieran esa ciudadanía era el tema de la lealtad y el peligro de que Alemania pudiera invadir. Entonces, esta ley tiene varias partes que nos interesan. Una, bicameralismo. Puerto Rico tiene una cámara, la Cámara Alta, que es el Senado, con 19 miembros, y una Cámara de Representantes que tenía 39. Hoy son más. Después le añadieron más gente. Un ridículo en una isla tan chiquita, pero bueno. Y entonces, a partir de esa ley, que fue aprobada en febrero, creo que fue febrero del 1917, todas las personas nacidas en Puerto Rico a partir de esa fecha son ciudadanos estadounidenses. Ya, no hay que hacer nada, no hay que pedirla, no hay que hacer nada. Es impuesta, es una ciudadanía impuesta. Y me dirán: ¿y si alguien no la quería? Pues entonces no la tenía. Pero no tan fácil, tenía que renunciarla. Tuvieron que ir a la corte, decir: yo no la quiero, ¿Cuántas personas lo hicieron? Ahí están, 288 personas, que se quedaron sin ninguna ciudadanía, porque la única que podíamos tener era esa.
Así que esa gente quedaron el resto de su vida parias, como se dice, ¿no? Son parias, no tienen ninguna ciudadanía. A la ciudadanía de Estados Unidos no se le puede renunciar fácilmente. Hubo un puertorriqueño en los años 2000 y pico, Juan Maribraz, un socialista, y él quiso dejarla, quiso abandonar, quiso renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos. Y él fue y le dieron, fue a la embajada, bueno, no a la embajada, al Departamento de Estado de Estados Unidos en Puerto Rico, y dijo que quería renunciarla. Y le dijeron, no, usted no puede hacer eso, usted tiene que ir a un segundo país. Ok, se montó en un avión, creo que fue, no sé si fue a Venezuela o a Colombia, a la embajada de Estados Unidos, yo renuncio a la ciudadanía de Estados Unidos. Y aún así le dijeron, no es que no la puede renunciar así como que así, usted tiene que ir a un proceso. La cosa es que nunca lo dejaron renunciar, el tipo viajó, trató, no se la dejaron renunciar. Muy loco, ¿no? Porque entonces hay gente que se la pelea por tenerla y nosotros no nos la podíamos sacar de encima. ¿Y cuáles son las implicaciones de eso, no? Ese hombre, cuando por fin él dijo, yo me considero que no soy ciudadano a partir de este momento. Ya no voy a usar más pasaporte, nada. Pues, ¿qué pasó? Que él fue a votar a las siguientes elecciones y le impugnaron el voto. Pero él es abogado, era abogado, ya murió. Entonces, él fue a la corte, hasta el Tribunal Supremo. En ningún sitio dice que para votar en Puerto Rico Supremo, hay que ser ciudadano de Estados Unidos, no lo dice. Y le dejaron votar. Así que en realidad no se pierde mucho con renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos. Descubrimos eso. Él pudo seguir viviendo en Puerto Rico, recibió su seguro social porque lo pagó. O sea, en realidad no tuvo una gran implicación. Así que nosotros, los ciudadanos nacidos en Puerto Rico, no somos ciudadanos por nacimiento, o sea, no somos estadounidenses, somos ciudadanos naturales, no o sea, es un concepto ciudadano natural, le llaman, ¿ok? Quiere decir que podemos ser, en teoría, presidentes de los Estados Unidos si vivimos en los Estados Unidos 14 años antes de ser candidatos a presidente. Pero como no ha pasado, no sabemos si alguien lo cuestionaría legalmente por esa ambigüedad que hay en somos o no somos. Profesora, al contrario de acá, que los nacidos en Uruguay son ciudadanos naturales. Los que nacen de verdad ahí. Sí, acá en Uruguay son ciudadanos naturales y acá es al revés. Okay. Los nacidos en Puerto Rico son declarados ciudadanos naturales. Declarados, pero por una ley. Por eso es que no es por nacimiento, es por un estatuto. Entonces, eso es lo que mucha gente dice, entonces siempre vamos a ser ciudadanos. No, porque pueden aprobar otra ley que vaya, ¿verdad? Que vaya, sustituya a la ley Jones, y esa ley diga, no, de ahora en adelante, a partir de mañana ya no van a ser ciudadanos, y se acabó. Podrían hacerlo. El Congreso puede hacerlo. No lo ha hecho, pero puede. De poder puede. Otra cosa, es peculiar. Esa ciudadanía que siempre Estados Unidos cuando la concede en carácter individual. A ti y a ti y a ti, y después tienen que venir tus hijos a pedirla, porque yo no se la doy a todas. Al bonche de la familia, no. A nosotros fue colectiva. Hoy fuimos a dormir, así decimos los puertorriqueños, nos acostamos a dormir puertorriqueños y nos despertamos estadounidenses. Impuesta totalmente. Además, no es completa la ciudadanía, porque cuando estás en Puerto Rico no tienes derecho a votar por el presidente de los Estados Unidos, no tienes representación en Congreso, discriminan contra nosotros en la asignación de fondos. Si un estadounidense, si mi esposo se muda a Puerto Rico, ¿ok? Él no va a poder votar por el presidente. Ya no puede, a menos que voto ausente en el estado de donde vino. Pero ya un estadounidense se muda a Puerto Rico y pierde la representación en el Congreso, implícitamente, o sea, porque no puede votar. Así que es como que es lo que nosotros le llamamos ciudadanía de segunda clase. No es lo mismo, no es la misma ciudadanía. Y a eso se opone y va a oponerse tremendamente. Voy a extenderme, porque como me puse a hablar de otras cosas, voy a extenderme. En esta ley, una de las primeras voces que está dando la alerta de que esto es
va a ser problemático es Pedro Albizu Campos, que estuvo como los otros, lo convirtieron en estadounidense. Este hombre va a ser el gran líder, el primer gran líder del movimiento anti-Estados Unidos en tiempos modernos, ¿no? ¿Verdad? Pues ya después de que Estados Unidos, había gente que nunca le gustó que Estados Unidos llegara, pero este hombre va a ser un líder del Partido Nacionalista, que se va a llamar así, Partido Nacionalista Puertorriqueño. ¿Quién es este hombre? Es un mulato, hijo de una mujer que había, o sea, es hijo de una mujer que había sido esclava y del dueño de esa esclava que tuvo sexo con la esclava, y él es un hijo natural, es un hijo no reclamado, un hijo sin padre, ¿no? De una mujer que había sido esclava y que su verdadero padre no lo reconoce, pero sí da su empujoncito para que el muchacho, que era muy inteligente, pueda estudiar. Él hasta los 12 años nunca fue a la escuela porque estaba ayudando a su mamá que lavaba ropa para otra gente. Él cargaba la ropa y la llevaba, pero cuando por fin hay una logia en el pueblo donde él vive, que es Ponce, y la logia, alguien se da cuenta que el muchacho es inteligente, el papá se cree que huyó un poquito para que lo ayudaran y le empiezan a ayudar para que vaya a la escuela comprándole los libros, y se dan cuenta que el tipo es una cosa extraordinaria y que en un par de años logra aprender lo que a otros niños le tomaba años de años. Sigue con ese impulso y obtiene una beca, le ayudan, y obtiene una beca para estudiar en la Universidad de Vermont en los Estados Unidos, para estudiar, ¿qué iba a estudiar él? Química, ingeniería química, que era lo que los cañaverales necesitaban, ¿no? Ese era el tipo de trabajo que los puertorriqueños trataban de buscar para trabajar para las compañías de cañaveral, de producción de azúcar de caña que venían de Estados Unidos. El muchacho se va a Vermont, esta es la historia, hay libros y libros sobre él, y don Pedro se va y cuando está un día en un foro de esto, un auditorio grande, invitan a un profesor y había una gente de Harvard. Ese profesor era de Harvard y estaba con otros profesores de Harvard. El hombre, Albizu, es un jovencito que está allí en la universidad y se levanta a hacer una pregunta. Era algo de tema político. Se levanta a hacer la pregunta que no es pregunta. Nosotros le decimos eso en Puerto Rico. Yo creo que en Uruguay seguro lo hacen también. Que hay una conferencia y alguien se levanta a hacer una pregunta que no es una pregunta, es otra conferencia que la persona vino a dar. Y se aprovecha del momento y de la audiencia y da otra conferencia. Pues eso, esa gente que no se callan, así era él. Y se levanta y da su media conferencia. Cuando termina la actividad, esa gente de Harvard se le acerca y le dice, tú tienes que estudiar en Harvard. Te vamos a conseguir la beca, lo que tú quieras. Tú tienes que ser abogado. El hombre dice, ok, y se va. Y allá se hace abogado en la Universidad de Harvard y se convierte en él era el que editaba la revista de la escuela de leyes de Harvard University. Este mulato, ¿no? El primer mulato que jamás fue el presidente, que mantuvo la revista de la escuela de Derecho. Él se une allá con él era muy católico y se junta con los irlandeses que estaban luchando para que Irlanda existiera como país independiente. Y bueno, aprende política, ¿no? En esa vida que hace. Regresa a Puerto Rico ya como abogado y para sorpresa de todo el mundo, dice, no, yo no voy a ser abogado de gente rica. Y pone una oficinita en su casa y le pagan con naranjas, con gallinas, con lo que la gente tenga para darle, y se dedica a ser abogado de los pobres. Ya el tipo trae problemas, ya es problemático con eso, ¿no? Todas las expectativas de todo el mundo que lo apoyó es como que, ¿qué le pasa a este tipo, no? Y el tipo el tipo tenía principios y bueno, los tiene. Otra cosa que le pasa es que cuando él estaba estudiando ya el último año en Harvard, en eso viene se firma la paz de la Primera Guerra Mundial. Y entonces él es escogido, un grupo de estudiantes de todo Estados Unidos, escogidos por cada universidad, para estar en presenciar la firma del Tratado de París. Entonces tienen que ir en tren de donde quiera que están hasta que lleguen al puerto donde tenían que salir para Europa. Y en ese trayecto él viene, no sé dónde era que estaba, que pasa por el sur de Estados Unidos.
Y dicen algunos que vivió en carne propia el discrimen y eso le hace ser todavía más anti-Estados Unidos. La cosa es que cuando ese hombre vuelve es otra cosa. Él dijo, esto es un sello de mentiritas que se hizo en Puerto Rico para recaudar fondos para el partido, pero dice, el derecho de la patria a la independencia no se discute. Y si se discute, será a tiros. Así hablaba este hombre, ¿ok? Un problema para muchos en el país, ¿no? Quería cambiar las cosas, quería otro. Él tenía un plan. Él dijo, Puerto Rico tiene que plantearle una crisis grave a la administración colonial para poder ser atendido en su demanda. En Washington han desconocido a sus comisionados, a los comisionados residentes de Puerto Rico. Y estos se han resignado a hacer otra genuflexión. Una nación como la norteamericana, con enormes problemas nacionales e internacionales, no tiene campo para atender a hombres sumisos y serviles. Y esa es su propuesta. Tenemos que armarnos, tenemos que pelear con las armas, ¿no? Esta es una de sus más famosas citas en uno de sus discursos. A los Estados Unidos les hablaremos duro, les gritaremos a los oídos y si se niegan a escucharnos les abriremos los oídos a tiros. Todo esto, imagínense todo lo que se está, toda la alarma que está causando simplemente con sus palabras, ¿no? Claro, al principio tiene pocos seguidores, pero se siguen sumando y se va volviendo la cosa más seria. Ya en los años 20, cada vez hay más puertorriqueños hartos de que no se nos dan derecho, de que se impuso esa ciudadanía en contra de la voluntad. Y ahí ven cuando Charles Lindbergh es el famoso aviador, que fue el primero en cruzar el Atlántico en un avión, vino a Puerto Rico, paró en Puerto Rico, fue a distintos países en una gira que hizo, y fue en el 1928, y ahí aprovechan, porque los puertorriqueños son así, aprovechan cualquier ecuación para traer la política, y en medio de la celebración de Charles Lindbergh se para uno de la legislatura y le manda un mensaje al presidente de Estados Unidos a través de Charles Lindbergh. Se lo dio por escrito también. Y de ahí en ese mensaje dice, concédanos la libertad que ustedes disfrutan, por la que han luchado, que ustedes veneran, que merecemos y que nos prometieron. Entonces ahí se la tiró. Y eso trae problemas. Ahora, los grandes problemas no sabíamos que iban a venir justito ese año, el principio de lo peor. Primero que todo, el huracán San Felipe. Y hay algunas foticos del huracán San Felipe. Se considera probablemente el más fuerte que hemos tenido, incluso comparado con María. Hay algunas fotos que se tomaron de los vientos de ese huracán. Ahí ustedes pueden ver los huracanes principales, los más dañinos que ha tenido Puerto Rico desde que se registran, ¿verdad? Los que se mantienen evidencia. Y ahí pueden ver, había habido unos fuertecitos justo después de la invasión, que fue el San Ciriaco. Pero este de San Felipe, en septiembre de 1928, que va a ser seguido por otro en el 31 y otro en el 32, pero el peor fue el San Felipe. Ese es el que ven aquí en el número 3. Como decimos en mi país, nos rajó por la mitad, casi, ¿no? Entró por acá y no es solo que pasó por casi toda la isla, sino que lo hizo lentito, de a poquito, y no parecía que no se acababa. Las lluvias fueron espantosas. Como la isla en el centro es montañosa, cuando baja esas corrientes de la lluvia por esos ríos, arrasa con todo. Se acaban, hasta como dice mi país, se acaban las ingratitudes, ahí no hay más nada. Eso va a ser una catástrofe. Las muertes, se pierden los cosechos, los animales que mueren ahogados, o sea, un desastre. Y en esos desastres Estados Unidos era bien generoso. Siempre nos decía, ok, yo le puedo hacer un préstamo, no hay problema, le hacemos un préstamo para que resuelvan. Préstamo. Y bueno, así fue. Así que eso se une entonces a la Gran Depresión, que fue en el 1929. O sea, se juntaron el hambre y las ganas de comer, como decimos en mi país. Y ahí ustedes ven ya, después de esos dos eventos que vienen corridos uno detrás del otro, hay un porciento de desempleo de 65%. ¿Cómo un país puede, o sea, cómo se sobrevive de esa manera? La gente sobrevivía, punto.
El ingreso per cápita bajó en 30%. Los salarios en la caña que se solían pagar a 90 centavos el día, que era una miseria, los bajaron a 60 por el mismo día. ¿Okay? Mientras bajaron el ingreso, aumentaron el costo de vida en un 40% y a veces 50%. En las comidas que son las principales, como el arroz, ahí ven que se duplicó de un año para el otro el costo. Las habichuelas, que es lo que nosotros le decimos así, que llamamos a los frijoles, no tanto, fue más o menos como 40%, pero ahí ven el bacalao, ahí más o menos, pero la leche se triplica ahí. Y la libra del pan, que los puertorriqueños sin pan, en eso somos similares a los uruguayos, sin pan no podemos vivir también. Sin embargo, en medio de toda esta catástrofe, la gente muriéndose de hambre, buscando comida en los basureros y qué sé yo, todo eso, ese desastre. Y mientras tanto, ese año de 37, unos años después, ya todavía nunca las centrales azucareras dejaron de percibir ingresos. ¿Sí? Siempre percibieron ingresos el que sufriera el trabajador, pero ellos nunca tuvieron pérdida. Entonces, cuando pasa eso, y ahí voy cuadrando, el presidente de Estados Unidos, que era Roosevelt, el presidente Roosevelt, crea ese proyecto que se llamó el Nuevo Trato. Nosotros hablamos de eso cuando hablamos de Estados Unidos. Y entonces le hace estas ofertas a Puerto Rico. Dice, bueno, ok, en ayuda, como esa era la del Nuevo Trato, no era por el huracán, esa es por el Nuevo Trato, le vamos a asignar un dinero. ¿Okay? Primero que todo, todos hablaron de 75 millones, pero al final recibimos 37. Eso es mucho menos que lo que tuvieron las otras posesiones, incluyendo las Islas Vírgenes. ¿Por qué? Porque miren, per cápita, ahí está per cápita. Claro, las Islas Vírgenes están vacías. Si le dan lo mismo que a nosotros, le están dando más per cápita. Ahí ven, en promedio, los estados estadounidenses le mandaron 222 fondos per cápita y las Vírgenes más, y a Hawái menos que a las Islas Vírgenes, pero todavía más del doble que a Puerto Rico, y Puerto Rico en el cajón, como siempre. Según las reglas de quién debía recibir esos fondos del Nuevo Trato, que mucho era en comida, en realidad no era ni siquiera en dinero, eran alimentos, 80% de los puertorriqueños cualificaban porque o estaban desempleados o eran pobres, punto. Sin embargo, le pusieron reglas adicionales y solo el 42% fue el que vino a recibir la ayuda. Y todo esto mientras Puerto Rico era el 7º comprador de los Estados Unidos en el mundo. ¿Por qué? Porque está altamente poblado y nos crearon así para hacer colonia, para consumir solo lo que nos daba Estados Unidos. Entonces, si nos vas a imponer comprar todo, coño, ayuda, ¿no? Pero no, nos cagaron en la ayuda también en el Nuevo Trato. Y bueno, para cuadrar, y aquí podemos empezar, lo voy a dejar con algo tétrico, como dice hoy en mi clase con los estudiantes, de un caso que ocurrió en Puerto Rico mientras estas cosas están pasando en agosto de 31. Primero les explico y después les leo. Cornelius Rhodes era un médico muy importante que hacía investigaciones sobre el cáncer en los Estados Unidos. La Rockefeller Foundation le concedió unos fondos para hacer investigación en Puerto Rico sobre el cáncer, curas para el cáncer, bla, bla, bla. Y lo asignó a un hospital que se llama el Ashford Presbyterian Hospital en Puerto Rico. Todo gringo, obvio, ¿no? ¿Qué pasa? Que él trabajaba y una noche deja una carta que la escribió en la maquinilla, ¿okay? Y la maquinilla le decimos nosotros a la máquina de escribir, y ahí la carta estaba ahí. Y la señora que limpiaba la oficina, que sabía inglés, no era ninguna estúpida, ¿okay? La señora mira la carta, sabe un poquito de inglés, más o menos agarra de qué se trata y agarra la carta y se la lleva. Porque la señora era del Partido Nacionalista de Pedro Albizu Campos, de ese hombre que les dije. Así que la señora se lleva la carta y la carta se publica en los periódicos. Los nacionalistas la publican en el periódico. Y esto es lo que dice la carta. Los puertorriqueños son, más allá de toda duda, la raza de hombres más sucios, holgazanes y degenerados que habita el planeta.
Se le revuelve a uno el estómago habitar la misma isla con ellos. Lo que la isla necesita no es labor de salud pública, sino una gran marejada, digamos un tsunami, sería la traducción, o algo que extermine totalmente la población. Entonces sí se podría habitar. Yo he hecho lo más que he podido para adelantar el proceso de exterminio, matando a 8 y trasplantando el cáncer a varios más. Esto último no ha causado muertes todavía. El bienestar de los pacientes no tiene papel alguno aquí. De hecho, todos los médicos se deleitan en el abuso y la tortura de los desafortunados sujetos. Tremendo. Ajá, sí. El hombre, por supuesto, dijo que era una broma, que él le estaba mandando una broma a un amigo y todo, sí. Y lo más jodido de la historia, dijo, la carta fue una composición fantástica y jocosa, escrita solo para mi propia diversión, a manera de parodia de supuestas actividades de mentes americanas en Puerto Rico. Fue sin querer queriendo, ¿no? Y después de eso, este hombre estaba en la portada de la revista Time como el gran investigador del cáncer. Y hay un premio, hubo un premio, hasta hace como 10 años, puertorriqueños jodieron tanto y tanto para que quitaran el nombre de él del premio, el premio Rhodes, el premio Cecil Rhodes, al mejor investigador de cáncer de los Estados Unidos. Y los puertorriqueños joden, pero si ese señor le metía el cáncer a la gente, ¿cómo le van a dar un premio? Y bueno, tanto jodieron que hace poco le cambiaron el nombre a ese premio. Ya no tiene el nombre Rhodes en el premio. Pero ya. El tipo en vida siguió teniendo una carrera exitosa. Eso no fue ningún problema el haber escrito esa carta. Pero ahí se lo cuento, ahí los dejo. Todo esto, imagínense, el Partido Nacionalista lo está usando para crear más y más disgusto en los puertorriqueños contra la invasión, contra Estados Unidos. Ahí los dejo ahí. Vamos a, si quieren comentamos. Esto, ¿cierto? Ok, ahí está. ¿Qué les pareció esa cartita? Profesora, ¿qué pasó con Alvisur al final? Eso viene en el futuro. Está. Muchas cosas con Alvisa. Yo se lo dejé presentadito al Alvisa. Ta. No lo habrá matado, digo yo. Es fundamental. Vamos a volver al Alvisa. Y no va a ser linda la historia, ¿no? No es bonita que le van a pasar al Alvisa. Perdón, creo que tuvo un accidente el hombre, me parece. No. Qué casualidad. No, en Alvisa no. Los accidentes. No existen los accidentes. Va a sufrir, hay una falla humana siempre. Dime una cosa, Alicia, me llamó la atención. Los nombres de los huracanes eran hasta determinada fecha nombres de santos. Sí. Y después cambian. Esos nombres, ¿quién los ponía? Porque santos de habla hispana, o sea, no. Sí, siempre se le llamaba, ya no se le decía ni la palabra huracán, aunque la palabra huracán es de nuestros indios taínos, pero se le llamaban temporal. Mucha gente le llamaba los temporales. Y hay canciones de eso, temporal, allá viene el temporal, obvio, plena. Entonces, eso era bajo España, le ponían los nombres de los santos. Claro, se va a España, pero la gente le va a seguir poniendo los nombres de los santos. Por un tiempo, hasta que Estados Unidos, no, se acabó eso con los nombres de los santos. Nosotros tenemos una listita, nosotros le ponemos los nombres y así es como se hace ahora. Ya acá, antes de que empiece la temporada, los meteorólogos de Estados Unidos tienen la lista de los nombres, sí. Y vienen en ese orden, es alfabético. El primero siempre, casi siempre, así es alfabético. El primero con A, segundo viene con B, así, y tienen una lista de nombres. A veces de hombre, a veces de mujer. Lo dañaron, porque el chiste era que era con nombres de santo. Pero pues ahora es así. Y claro, en esos tiempos no se sabía que venía el huracán, ¿no? No se podía preparar la gente, como ahora. Te quería preguntar otra cosa. ¿Qué órdenes religiosas católicas predominaban en Puerto Rico?
Pues mira, yo sé que hay distintos pueblos distintas, ¿no? En mi pueblo, por ejemplo, los curas eran franciscanos, pero las monjas eran dominicanas. Sé que había, por ejemplo, por los colegios, es que sé, por las escuelas, maristas, los jesuitas, había cistercianos, algo así se llama, cistercianos, que le llaman. Claro, eran de España, pero cuando Estados Unidos invade, Perdón, monjas teresianas Ajá. había acá en la década del 50 y eran las que regentaban el castillo de Rivera y Boulevard. Había un castillito divino, buscá si querés Pero en las claro, nosotros fotos. teníamos primero curas y curas, así le decimos nosotros, ustedes también, ¿verdad? Curas y monjas católicos de España. Pero ¿qué pasó? Que cuando, o a veces eran, España siempre, no, porque también venían de Dutch, ¿cómo es que se llama eso? De Netherlands, holandeses. No, había curas holandeses. Cuando yo era chiquita había curas holandeses. Entonces, cuando llega a Estados Unidos, esos que eran de España se van porque España les pagaba los salarios, ¿verdad? Era unión de iglesia y Estado. Y esa gente recibía un salario por ser cura o por ser monja. Cuando llega a Estados Unidos, le dice, eso se acabó. Ustedes ahora van a tener que estar en una orden y la orden es la que les paga a ustedes, el gobierno no les va a pagar. Se arrancan y se van un montón de esa gente, se van. ¿Y quiénes vienen? Los católicos de Estados Unidos, que generalmente vienen de la costa este de Estados Unidos, de Massachusetts, por ejemplo, y entonces ellos traen las órdenes de ellos. De Nueva York también, la orden de las monjas que les digo, las dominicas. Gracias, estoy en un taller. Eran Amityville, las monjas de Amityville se llamaban. Todavía se llaman, sí. Así que sí, fue una sustitución, siguen siendo católicos, pero católicos estadounidenses. Y ahí vienen, y una cosa muy loca que pasó en Puerto Rico, que no le voy a entrar en mucho detalle porque si no los vuelvo locos con tanta cosa, pero en los años 60, ellos estaban, vamos a hablar después de eso, de las políticas para que las mujeres se operaran y no tuvieran hijos en Puerto Rico, y la Iglesia Católica, obvio, se opuso totalmente a toda práctica contraceptiva, y crearon un partido político que fue a elecciones, y fueron los obispos. Y el símbolo en la papeleta en la papeleta de votar era una cruz con un rosario. Y el color era amarillo, el color del Vaticano. Y todo eso, y fueron candidatos los candidatos no eran religiosos, pero la campaña se hizo en las iglesias. El registro para que la gente fuera a votar se les hizo en las iglesias. Todo que horrible, ¿no? Se supone que, y la separación, ¿no? De iglesia y Estado, pero era un partido de la Iglesia Católica en Puerto Rico. Eso no ha pasado en muchos lugares del mundo. Pasó en México, que estaban los que pelearon en la revolución, ¿cómo es que se llaman? Los cristeros, en la revolución mexicana. Una de esas revoluciones en México. Así que no, en Puerto Rico sigue siendo la gente mayormente católica, pero mucho es de nombre. Creo que también pasa en toda Latinoamérica, ¿no? Excepto México, que son bastante más religiosos. Yo diría que casi todos lados. O algunos sectores de la Iglesia Católica más comprometida, ¿no? Más cercana del pueblo también, ¿no? Toda la Iglesia sí. de la Liberación. La teología de liberación fue otra cosa. Pero en Puerto Rico, en ese momento de cuando entra a Estados Unidos, era católico. Claro, los protestantes tienen que buscar maneras de atraerlo, y como les dije, usaron la música, fue una de las maneras, porque la gente oía la música en esa iglesia y esa gente se está divirtiendo. ¿Para qué voy yo a ir a aquellos que están ahí todo el tiempo de perdona? Y todas esas canciones tétricas que cantaban en la iglesia católica. No sé, nunca he ido a una cosa de iglesia católica en Uruguay. No sé si tienen canciones moviditas. No sé, pero en Puerto Rico tuvieron que cambiar porque eran muy tristes, eran depresivos y tuvieron que ponerse a las pilas para atraer gente. Igual. Las iglesias evangélicas tienen canciones más militantes, ¿no? No cuestionadoras. Claro. Son, o sea, todo muy mágico. Todo muy mágico. Dios salva todo, cura todo.
arregla todo, no hay un pensamiento crítico en las iglesias. En las iglesias evangélicas, estas, que no sé si son iglesias o son sectas, Hay de ¿no? todo, hay de todo. Hay unas que son de gente No hablo de mejor y sí, luteranismo, no hablo de claro. calvinismo, que ya es distinto, ¿no? Sí. Pero estas iglesias sin cuerpo filosófico, que no tienen un sostén, una base, que tú digas de reflexión, Claro. ¿tá? Pero en Puerto Eso, Rico igual, esas iglesias serias tienen que cantar y bailar y todo eso. Se hacen hasta danza y todo, se baila y todo en la iglesia en Puerto Rico. Yo nunca bailé porque yo iba a mí me mandaban al colegio católico y los católicos no bailaban, pero cantábamos. Y hacían fiestas y en Navidad se hacían parrandas religiosas y 20 cosas, hay mucho embeleco. Pero ya vieron que tampoco han avanzado tanto, porque 25% no es mucho. No es, o sea, después de 120, ¿cuánto? 106 años de americanización. y actualmente, ¿cuál es la posición de la iglesia con respecto a Estados Unidos? No, la iglesia es estadounidense, la iglesia católica es estadounidense total. Claro, están tratando de pelear porque la única iglesia que en realidad está creciendo es la evangélica. Las otras están ahí como ahí, en el mismo nivel y la gente, tú vas en Puerto Rico la iglesia católica está cerrando colegios todo el tiempo porque no hay niños, se han ido los puertorriqueños, no hay niños y tienen que cerrar las puertas. En esas hay que pagar, ¿no? Antes eran las más prestigiosas, eran los colegios católicos, siguen siendo los más prestigiosos, pero ellos mismos, no hay niños, se están cerrando. Tienen hospitales, hay hospitales de la iglesia católica también en Puerto Rico. Hay una universidad católica también. O sea, sigue siendo importante. Y cuando uno va a la iglesia, o sea, cuando uno va a los hospitales te piden religión y la gente como tiene que contestar algo dice católico. Pero no es porque necesito un cura que venga ni nada de eso, ¿no? Los curas no se ven casi. No es como que, o sea, no es como los protestantes, que los protestantes están en la comunidad, hacen cosas, pero los curas se meten allí en la casa de los curas, que nosotros decimos la casa de los curas, y salen para dar la misa y se recogen otra vez. Entonces, no, nosotros hemos tenido, con la teología de liberación, sí vinieron, me acuerdo, pero son los franciscanos, porque yo creo que los franciscanos no son de Estados Unidos, porque ahí que les digo que vinieron holandeses y colombianos, vinieron curas colombianos, que me acuerdo, en Puerto Rico, en mi pueblo, hay un Cristo colombiano, el Cristo negro, es un Cristo negro con pelo largo, parece un hippie, y está enganchado allí en la iglesia y lo trajeron los colombianos. Y esos curas eran otra cosa. Hacían jogging por el pueblo, se sentaban a hablar con las prostitutas de la esquina, o sea, unos tipos de teología de liberación, otra cosa totalmente. Y esa gente fue muy popular. Y los dejaron estar, los sacaron. Pero no sé, hace tanto que yo no estoy allí que ya ni sé, no sé cómo están las cosas. Pero bueno, es lo que sé. ¿Vieron? El Vaticano fue el que los prohibió, en definitiva. Claro, Juan Pablo II los cayó hasta que chao. Pero tengo un amigo cura que era también era cura católico, estudió conmigo y él era de un grupo que se llamaba Cristianos por el Socialismo, creo que es que se llamaba el grupo, en Dominicana, la República Dominicana. Y se tuvo que ir corriendo a República Dominicana porque la represión fue fuerte bajo Trujillo y se tuvo que ir. Señor mayor ya. No me han preguntado nada del tiroteo. No lo puedo creer que no me hayan preguntado. ¿El tiroteo de la escuela en Estados Unidos? En Georgia. No, me preocupó, pero... A mí lo que me llamó la atención... Disculpa, Alicia. No problema. ¿Qué fue? ¿Qué te llamó la atención, Carlos? No, le corté a Alicia que estaba hablando. No quise preguntar, ¿viste? Para no poner a Alicia quizás en alguna situación inconveniente. No. Mis estudiantes estaban hablando de eso. Hay una que vive al lado de la escuela, me dijo, ella viaja, ella se queda aquí en la semana, pero su familia está allí, que vive al lado de la escuela esa. Hoy le estaba leyendo que al padre hoy le hicieron cargos, al padre del muchacho. Sí. Porque están cambiando las leyes y pues para hacerlo responsable por proveerle acceso a un
arma como esa. Las armas. Sí, pero un arma como esa, ¿no? Creo que era un AR-15 era que tenía. Creo que era un AR-15, o sea, no sé si ustedes han visto lo que es un AR-15, pero eso Sí, no es sí. algo que un muchachito esconde dentro de una caja de zapatos, ¿ok? La señora que, cualquiera que limpie en esa casa tiene que haber visto ese monstruo de cosa gigantesca. O sea, Habría que ver qué hacía ese padre para tener esa arma, ¿no? y no, viste, hace un año que el FBI los había visitado. Alguien, porque el muchachito puso cosas amenazantes de tirotear en una escuela hace un año. Y el FBI fue a la casa y habló con el muchacho y habló con el papá. Y el papá dijo que en la casa había de esos armas como de cacería, como escopetas, pero que el muchachito no tenía acceso a ella, dijo el padre. Que el muchachito había tenido problemas, que lo estaban jodiendo en la escuela, que le hacían bullying, que no sé cuánto, pero que él lo cambió a esta nueva escuela y que todo va a estar bien y tal. Eso fue hace un año. Esto es en la nueva escuela y ahí fue donde hizo el tiroteo. El muchacho hace tiempo que tenía ganas de llevarse a 2 o 3, me imagino. Tenía un odio por adentro con algo, ahí ya tendrán que investigar eso ahora. Dicen que él salió de la clase de matemática, casi siempre son a las maestras de matemática, yo por eso me quedo bastante tranquila. Casi siempre son las de matemática y las de inglés, son las que se joden. Con historia no se meten. No, fíjate, no sé, deben pensar que somos unos locos pendejos, no nos dan importancia. Pero las de matemática les joden, parece. Entonces él quiso entrar, se salió del salón y cuando quiso entrar de nuevo, 2 estudiantes aparentemente vieron que él traía algo. Y entonces no le dejaron entrar y el muchachito desde la puerta les dispara y como esa cosa, esas balas es una cosa impresionante, rompen puerta y le siguen para adentro. Así que mató 2 maestros y 2 niños de 14 años, como él. ¿Cómo se la sacan? ¿Ah? ¿Qué ¿Cómo le sacaron el arma? Ajá, eso es lo que por eso están acusando al padre, porque el padre tiene que habérsela comprado, o sea, es imposible que se la Pero, vendan a pero un... si en Estados Unidos permiten la venta de arma de cualquier tipo, Sí, pero se supone que a los niños un arma de ese tipo no. Una pero si la escopeta, tiene el, claro, pero si la tiene el padre y exacto. y lo saca, La tenía el padre, obviamente, y la tenía en un lugar donde el muchacho tenía acceso. Porque, claro. Y igual, hay dispensadores de balas como hay dispensadores de Coca-Cola. Eso Sí. me parece terrible. tú vas a Walmart y esos sitios en algunos estados, este estado de Georgia, esta universidad, los estudiantes pueden traer armas, está permitido. Así que yo no sé cuántos de mis estudiantes en el salón de clase tienen armas de fuego. Bueno, por las dudas da el resultado del examen en cómodas cuotas. Anda viéndole la cara. Espérate, coño, que tengo armas. Es espantoso, es espantoso. Está abriendo el paraguas. Ay, me mataste. O comprar un detector de metales. No, van yo se lo voy a entrando. decir con mucho cariño, ¿no? Yo voy a ser muy suave y les voy a decir, pero no se preocupen, porque acuérdense que uno de los exámenes no cuenta. Así que si no les gustó no hay problema. Y lo dejamos ahí. Sí, no, por las dudas, ¿viste? Y no, yo sé que yo voy a ser muy cariñosa. Siempre trato de ser cariñosa, de que enseñen en la otra, en Massachusetts, porque tenía 2 o 3 loquitos allá que yo les tenía hasta miedo en el salón. Y bueno, son gente como que tú les notas que tienen un coraje, se les nota en la carita, que están como que... No, pero mira que acá también se ha visto agresiones a maestros, o sea, sí. ¿Pero no, son no, los niños o los maestros o los papás? no, de los niños también. También. Han habido. Hay una serie en No con Netflix. armas de repente, no con armas así de fuego. Sí, porque pero no han tienen habido acceso a también. ella. Si tuvieran, sabrá Dios. Pero hay una serie en Netflix que he estado viendo, y los que les gusten las cosas violentas, que somos pocos, sé que somos pocos, pero si estaba esta nena por ahí, Mónica, que le gustan. Hay una serie que se llama el peor ex, The Worst Ex Ever. No sé cómo en español le dirán el peor ex o algo así. Sí. Que tiene 4 casos de exes. Esos son para mí mejor que ver una película de monstruos y de los zombies como le gustan a Mónica. A mí lo más miedo que me da son eso, los exes.
que te ¿Los persiguen, qué? ex, El ex ex, novio, ex esposo, ex, Ah, ujú, que se obsesionan y te hacen lo que en Estados Unidos tienen una palabra para eso que se llama stalking, ¿no? Que te persiguen y no te dan tregua y te llaman por teléfono y llaman a tu trabajo y dicen mentiras de ti para que te voten. Esas cosas, eso a mí me pone los pelos de punta. no, acá directamente las matan, ¿no? pero en Uruguay, ¿qué Matando a veces. Es triste, índice de pero femicidio tenemos? ¿Pero qué índice tenemos de muerte a mujeres nosotros? No está afuera, no está en Estados Unidos, está en nuestra sociedad. También. exacto. Y ustedes No hay estaban respeto a la comentando, vida de la mujer. esta semana ustedes comentaron no sé si fue en el de la Barra o el otro, sí, en la Barra Boricua, que sobre la muchacha esta de Uganda, la atleta de Pero Uganda. increíble. Ujú. Pero eso lo hacían mucho. En Argentina hubo una época que le pregaban fuego a las mujeres. Me Sí. acuerdo, hubo un tipo famoso que era de rockero de eso, me acuerdo, que le pegó fuego a la muchacha y todo, una cosa fea. Uf. Sí. Acá también, y el stalking es lo que a mí me da terror, que te estén persiguiendo y pasan 3 años y el tipo sigue ahí, jodiendo a las mujeres. Yo, ay, Dios mío, tú te imaginas, y se mudan de estado y el tipo averigua dónde están. Y, ay, o sea, a mí me ponen de películas de terror peor. No hay peor que eso para mí, para que yo asustarme de verdad. Porque son Mirá obsesivos. que a ¿no? veces también pueden ser las esposas. También, sí, en esa serie hay una que es la mujer, la ex esposa, que es horrible, por poco mata al tipo y todo, pero locas, se vuelven locas, o locos y locos. ¿Tu esposo es divorciado o viudo? Sí. Ay, carajo. Tan directos, ¿ah? Tan directos hoy. Cero familiar. Ojo, ojo. Sí, es divorciado, pero cuando yo lo No conocí, está llevaba obligada 8 a años de la contestar. última. Sí, no estaba ni por los centros espiritistas, como decimos en mi país, no estaba ni en los centros espiritistas. No, Ligia, la ex está feliz en otra pareja. Está, déjalas. Sí, ojalá, sí. Sí. Que yo sepa. Ligia, hay una serie de Netflix, Ajá, muy tonta la serie, ajá. pero que se llama Will Trent. ¿Cómo se Está llama? filmada, Will Trent, es el nombre de un detective. Ajá. Está filmada en Georgia, porque él trabaja en Sí. Georgia. Pero resulta que es hijo de una puertorriqueña. Ese es huérfano, pero después se entera de que es hijo de una puertorriqueña. En la segunda temporada, Ajá. el episodio 9, él va a tratar de averiguar quién mata a una persona que está en un levantamiento en Puerto Rico en 1986, que la CIA lo busca y lo mata. Así que mira, yo Bueno, pues mirando búscame, eso me ponme acordaba, después el nombre hablaron de escrito. España, de 1898, todo eso, y bueno, Mira, guiando les voy a poner un relajo, es chiste, es un chiste. Ahora que me lo acordaste, esta mañana me lo mandó un puertorriqueño, pero tenía que darles el preámbulo para que entiendan, porque si no decir que Ligia se volvió loca, ¿para qué mando esto? Es una de esas cosas que hace la gente graciosa y creo que es colombiana el muchacho. Y él va a una oficina a que lo hagan para ser puertorriqueño. Él quiere ser puertorriqueño. Entonces, él se sabe todas las frases estúpidas que decimos los puertorriqueños. Y, por ejemplo, él llega y empieza y dice, ¡huepa! Porque los puertorriqueños siempre decimos huepa. Es un chiste. Capaz que hay uno de uruguayo, capaz que hay uno de argentino y uno de cada cosa. Pero ese es de puertorriqueño. Y las cosas, es muy gracioso para mí porque digo, oh Dios. Y tiene mucha cosa de rapero porque son jóvenes y hablan como raperitos. Pero se los voy a pasar para que vean una tontería. Se los voy a pasar. Ahora, esa serie, mándame el nombre escrito para encontrarlo porque... Sí, es el nombre de una persona, Will, W-I-L, Trent, es el apellido. Friend Es como un amigo. detective. Friend. Mandalo en el Trent. grupo. Va, escribilo. Mandalo al grupo. Sí, Exacto. no es una película nada del otro mundo, es un O detective sea, una y mierda. Estás diciendo, toda una realidad social estás tremenda diciendo de lo que es una Georgia y mierda de todo eso. película. Yo entendí No, pero letras, ¿no? fíjense, la segunda temporada, episodio 9, que ahí se acuerdan de Ligia, de todos los que nos dijo España, y está filmada, según ellos, en Puerto Rico. Capaz que está filmada acá en la Rambla, pero no. Dicen que era Puerto Rico, ¿no? Pero uno nunca sabe dónde lo filman. Pero es hecha en Estados Unidos o en Uruguay.
No, Estados Unidos es la Ah, película. ok. Sí, sí, pero viste que la filman en cualquier lado, te dicen que está filmada quién sabe dónde, pero no, parecía Puerto Rico, ¿no? Sí, Vamos a ver. ahora están filmando muchas películas en Puerto Rico porque creo que es más barato que hacerlas en otro lugar. Y como allá los dejamos hacer lo que les dé la gana, pues tumbar un edificio, volverlo a poner si le da la gana, pues lo hacen donde les parece, donde se les canta, ¿no? Pero... Hoy andaban dos muchachas puertorriqueñas que las entrevistó la prensa que venían a ver el partido de Uruguay. Ah, pero vinieron no de Puerto Rico. No, estaban en Buenos Aires al enterarse del partido y que le iban a hacer un festejo a Suárez. Vinieron a Montevideo, pero con mala suerte que no encontraban entradas. Entonces iban a ir a un bar a verlo. Que las vendieron todas, sí. Claro. Iban a ver a un bar a verlo. Eso salió hoy en Canal 10 al mediodía. Ya, mira tú. Dos muchachas jóvenes, Pues, 20 y pico, 30 años. hace años les mandé un video, ¿se acuerdan? Que era un video de un puertorriqueño explicándole a otro cómo eran los uruguayos con el mate. Y qué era un mate. Y le decía, y ellos hacen... le decía, ellos hacen... Y decía, y en las noticias, en el noticiero, los tipos dan la noticia y... Yo lo probé, pero eso a mí no me sabe un carajo, eso sabe malísimo, porque él fue con un jefe que era uruguayo y no sé cuánto, pero es regla, deja si lo busco de nuevo y se lo repongo para los que no lo han visto, el puertorriqueño que explica el mate. A ti tampoco te gusta el mate, ¿no? No, uy, no. Ni el argentino ni el uruguayo. Ninguno. Acá no. Bueno, por suerte no te gusta más el argentino que el uruguayo. No, ninguno. Me dijo, hoy un muchacho, voy a las cafeterías, que es curioso, y bueno, no es tan extraño porque estamos en Estados Unidos, pero yo le digo en inglés, le digo que quiero las costillas que estaban haciendo en la comida, y ella me dice, en español, me dice, ¿quieres 2 costillitas? En español, y yo, ¿cómo tú sabes que yo hablo español? Me dice, el acento misi, me dice. Y resulta que él lleva 3 meses aquí en Estados Unidos. Entonces trabaja ahora en la cafetería. ¿Y de dónde es? De Puerto Rico. Y salió y qué sé yo, y prueba, pero pruébalo, aunque sea misi, pruébalo. Yo, ¿qué? Échame de eso. Me hizo probar cosas allí el muchacho. Cuando me iba a ir él así todo emocionado de que había visto una puertorriqueña aquí, yo, viste, donde menos se imagina uno. Y en las tiendas, acá estaba yo en la tienda de los puertorriqueños que se llama Marshall, y oigo, estas dos son puertorriqueñas, efectivamente, eran puertorriqueñas. Pero hay muchos... Lo de Missy, ¿es por Miss? Por Mrs. Las señoras se le dice Mrs. Y a las maestras, Mrs. pero a las maestras en la escuela se le dice Mrs. López, Mrs. Sánchez, Mrs. ¿Cómo ustedes le dicen a los niños, las maestras? ¿Cómo le dicen? Maestra. Antes le decíamos señorita. 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 Tremendas López, viejas algunas. Señorita Pichimahuida, como Jacinta Pichimahuida, ¿no? Así. Pues nosotros no le decimos señorita, decimos Missy. Por el nombre. Sí, o maestra. O maestra. Ahora se le dice más bien maestra. Sí, pero ¿cómo le dicen sabes la maestra? otra? ¿Cómo sabes? Maestra lo que se usa. Pero ¿y tienes más de una maestra? Entonces tienes que decir la maestra español, la maestra de matemática, la maestra de táctica. No, en primaria hay una sola maestra, los demás son docentes de educación física, taller de plástica, de música. En primaria, maestra, hay una sola, como la madre. No, pues La nosotros... segunda madre. Missy. Aunque sea... Y encima cuando tú estás en la clase y haces una pregunta y quieren contestar, porque en Puerto Rico todos quieren contestar, es AGB de aquí, que nadie levanta la mano ni para el carajo. Allá es Missy, yo. Así que te hacen. Missy. Maestra. Pues nosotros Missy. Por eso el muchacho ve que a su profesor y me dice Missy. Y yo no sé. Missy. Aquí no se dice así. Pero yo, Missy. Acá en la universidad serías la profe. Claro. Sí, en Puerto Rico en la universidad es profesora. Profe. También. Profe. Acá me dieron que la digamos en nuestra época era el viejo y la vieja. ¿Ah? No, el
viejo de matemática, la vieja, porque era... Ah, pero eso Pero es, esto era eso es Claro. confianza, entre pero si no nosotros. era profe, ¿no? ¿Qué? No. Y Pero ahora entre también. nosotros los tratábamos de Entre viejos. nosotros Sí, era así. bueno, Y a veces adjuntábamos algún adjetivo peyorativo, Como momias. También. Nos según las decíamos características del docente. No, yo me acuerdo, yo no era, yo no, reconozco, no era. Mamá siempre fui baja. Le ponían a la profesora, que era una santa de música, en el dintel de la puerta los borradores. Entonces la profesora abría la y le puerta caían Y le y caían encima. caían los borradores. llenos de tiza, por supuesto. De eso, varias tengo. Fíjate, esa no Entonces se nos cuando ocurrió a nosotros. ¿no se te ocurrió? Nunca se No, nos acá sí, en mi Pero liceo yo no se hacía nada separó. malo porque yo era una nena de la maestra. Yo era la nena de la No, maestra. no. Le ponían al profesor, mira, en los jesuitas, en un año, le ponían al profesor de geografía en el cajón, amoníaco. Ujú. ¿Para qué? No. ¿Para qué? No. Y abrir un cajón de un escritorio con olor a amoníaco, es espantoso. ¿Sí? Ajá. Sí. Ok. O las bombitas de olor de la casa de los chascos. Sí, oí que quedaba de seminario. Tengo varias de esas. Es una bombita de olor. Era un comercio, acá No la- decía la casa de... Ajá. Hoy sería la casa de la joda, donde era de bromas. Y te Ajá. vendían unas bombitas Ajá. que si vos las pisabas o te sentabas, largaban un olor a Sí. podrido, hablando Insoportable. Ah. insoportable. No. Y si no, el polvo pica pica, que distraídamente le tiraban en la cabeza Wow. a los docentes. Yo No, leí. no, no. Wow. era fatal Le ese pusieron grupo. una escuela en la silla a la profesora. No, mirá que son distintas generaciones. Yo te cuento de mi Y generación. esa es otra gente, porque tu mamá. En mi época no pasó nada de eso. En la mía Ya tampoco. tampoco, plena dictadura, ¿qué íbamos a poner? La de mi hija fue la generación de la dictadura y fue una generación muy especial. Claro. Tú estás contando de ti, sino de tu hija. Con No, muchas tampoco, visiones. la hija de ella jamás. Y yo recuerdo que ella decía, ¿y qué tendrían? Tercer año de colegio. El papá está preso, pero no era preso político, ¿no? Que ya era con nombre y apellido y era otro estatus. Ujú, Ahora tiene el papá preso político, o sea, fue ujú, muy especial, pero me imagino. las cosas que hicieron No, fueron pesadas. yo no, O si lo sea, hicieron en mi escuela no me enteré de esas cosas. Una vez le vaciaron las gomas, las 3 gomas del auto a la maestra. Pero yo solamente vi y no dije nada. Que también es malo, pero es menos malo. Pero, yo sabía y supe y todo, pero nunca dije nada después. no, yo tampoco, no, pero Bueno, Además, bueno, y estaba de vigilante. Si hubiera pasado algo, hubiera pitado, pero no pité. Así que no. No me- buen fin de semana, me voy. Bueno, los dejo. Chao, hasta el viernes. Me siguen haciendo chistes, me voy a quedar aquí toda asma. Que estén Bueno, bien y que sigan. Gracias. Yo Cuídate. cuando iba a la IEC, iba al nocturno de la IEC, Ajá, que es el Instituto de la Construcción, De la acá. construcción. ajá. Había un portero, y era dictadura, había un portero que era terrible, lo más facho que había. Era militar de un cuartel, pobre. Yo creo que sabía contar hasta 10, pero más allá de eso. Y entonces en esos tiempos nos hacían ir a las mujeres, no podían ir con pollera que estuviera por arriba de la rodilla. No podíamos ir con pantalón vaquero. No Entonces podían tener el pelo largo. no podíamos ir con pelo largo y teníamos que entrar todos los varones con corbata. Y sin barba. Ah, por supuesto. Entonces, este hombre tenía una hondita, creo que era, y una vez le echaron como, no sé, como 1 kilo de azúcar adentro del tanque de la nafta. Se la fundieron. Claro, porque se te pega todo, el pistón, todo.
Y después andaba el director averiguando a ver quiénes habían así. Y no éramos niños, éramos todos ya grandes, ¿no? Y hasta el día de hoy no ha aparecido quién fue, me imagino. No, nunca apareció. Ni va a Yo aparecer. llegué a entrar la mitad de un año con barba y entraba siempre de bufanda hasta acá, hasta que un adscripto me vio en el salón, se me cayó yo no me di cuenta, se me cayó Ajá. la bufanda, me vio, me pelaron. Inmediatamente, ya para el otro día me tuve que ir afeitado, obvio, pero... Wow. No, y una vez un director de la IEC se le ocurrió organizar. Después lo echaron por corrupto porque había robado en otra escuela industrial, en la de eléctricas, que quedaba ahí en Martín C. Martínez. Había robado la caja y antes de echarlo lo mandaron a la IEC y se le ocurrió organizar una rifa para arreglar algunos salones que se llovían. Y tuvo una mala idea en dictadura pedirle a los estudiantes que eligieran delegado por clase. ¡Fa! ¿Por qué era eso, mano? Porque se estaban organizando. nos estábamos organizando. Claro, se estaban organizando. Y claro, le salimos con una cosa así de reivindicaciones. Ok. Sí, seguro claro. quedaron en nada, ¿no? Obvio. Ahí sí lo echaron y se acabó los delegados y bueno. Ok, sí. Y después uno de los compañeros estuvo preso porque como ya tenía antecedentes, estuvo preso 2 días, pero lo tuvieron que largar porque no tenía nada, no tenía nada que ver, pero... Y cuando una persona así pedía el trabajo, después no podía conseguir trabajo fácilmente, me imagino, ¿no? En los empleados públicos teníamos 3 categorías, A, B y C. Tal cual. La A significa que no tenías antecedentes. La B, que a mí me dieron B cuando ingresé al banco hipotecario. Que huele a, que huele a. Que huele a, pero que daba decisión del directorio. Y la decisión del directorio tenía que ser unánime. Porque uno que votara en contra, te echaban. Y la C directamente no entraban, ¿no? O sea que a ese hombre le pusieron C. Después que hizo eso, le ponen C y ya se jodió. Tiene que ir a trabajar en otra cosa porque en eso ya no va a trabajar. Y bueno, así docentes, abogados, escribanos, arquitectos, todos los profesionales que eran empleados públicos de diferentes instituciones públicas. Cuando vino la dictadura le aplicaron la famosa pero fe eso es más democrática. abierto, ¿no? Ustedes se sabían esas cosas. Mi papá era de izquierda siempre y no conseguía nunca hablaba 5 idiomas, nunca conseguía trabajo, trabajaba en fábricas, trabajaba en trabajos de mierda porque no le iban a dar trabajo, ¿no? Claro, a vos te daban la C si habías estado integrando una lista de algún partido de izquierda o a nivel sindical o a nivel gremial o estudiantil. Ya eso era para que te dieran la C. Y acá en Montevideo estaba la Comisión Nacional del Patrimonio, que ahí estaban todos los que se habían por un pelito salvado con la C, y estaban ahí todos en la Comisión Nacional, porque mi hermano estaba ahí. Era un refugio. Sí, todos tenían C, eran arquitectos, mi hermano es arquitectos, de todo. Estaban ahí enclaustrados. En solidaridad, estaban ahí siendo solidarios. El director los defendió. Sí. Habrán sido productivos entonces, porque si no... Sí. Cuando vinieron a buscar, él decía que las perdió, que no las conseguía y nunca las presentó, porque si no los hubiesen echado, ¿no? Claro. ¿Que no encontró qué? Cuando le preguntaron al director por las respectivas fe democrática, él decía que todavía no las había gestionado, que las había... porque eso estaba en un documento escrito que tenía la letra A, la B. Sí, la jefatura la expedía, la jefatura de policía. A mí no me lo dieron por 2 años, no me lo dieron de ninguna manera. Yo me recibí de magisterio y no podía trabajar, porque como no me daban la fe democrática,
Y entonces Sí. tenía que ir a jefatura y me hablaba uno, y otro día, otra semana hablaba con otro, y cada vez iba más adentro. Si ya no voy más, el día que salga la Fe Democrática me la darán. ¿A qué Y un día nombre? Fe Democrática. Sí. Un contrasentido, sí. Y tenías, yo, pero te hacían todo era, una serie de preguntas. Si eras integrante de de algún movimiento o partido subversivo, Y la gente totalmente. mentía, me imagino. si habías participado O si en eras pariente o manifestaciones, familiar, azonadas y O obvio, yo dije familiar, todo tenemos que no y me Claro. dieron la B. O Ujú, sea, si vos mentías, la Fe Democrática, me acuerdo que decías que si vos mentías, si se comprobaba lo contrario, ibas ujú, preso. ujú. Pero, pero por algo te dieron la B. Claro, por ser amigo de mi cuñado que estuvo preso. ujú, Bueno, yo tengo gente amiga que no pudo, por tener el apellido Ah, ujú. sí. de alguien que estaba preso, no pudo entrar a funciones Exacto. públicas habiendo ganado Claro. concursos. Ah, Nunca sí. la llamaban. Wow. claro. Eh, Porque era un requisito para ingresar a la función pública tener La Fe la fe Democrática. democrática. Y si estabas trabajando también te la ¿Y ustedes pedían. las tienen También. guardadas, las suyas? ¿Las guardaron? No, los jefes ¿Eh? la tenían. Ah, no. Los jefes tenían. Iba Pero la directamente al jefatura. directorio y del Claro. directorio después iba a recursos Como humanos. si fuera una transcripción de créditos de la universidad que le llegaba. Había que ir a la Se central de enteraba. policía. ¿Y Yo cómo me uno se vine, enteraba de que era yo- A, B o C? ¿eh? ¿Cómo uno se No, enteraba? yo me vine a enterar Estaba en la... cuando, o sea, parte del banco hipotecario, se va del banco y se crea la Agencia Nacional de Vivienda. Mm, O sea, todo ese personal. Ujú, Entonces, ¿qué hicieron? Los compañeros de recursos humanos agarraron todos los antecedentes nuestros ujú, como banco hipotecario, hicieron una limpieza ujú. y pasaron como antecedentes para la Agencia Nacional de Vivienda. Y ahí Pero fue todo que- aquello sobrante, entre Ajá. ellos la Fe Democrática y todo eso que era del tiempo de la dictadura, Lo a mí me devolvieron. lo dio una compañera que trabajaba en recursos humanos y yo quedé azorado ahí. Ahí me vine a enterar, porque a mí nunca me dijeron el motivo por qué me daban la B, Ahí fue porque no te decían. Bueno, en ¿Y Puerto por qué Rico, fue? Porque por era por el mi cuñado. cuñado que había estado preso, y como era de la Juventud Comunista, y yo, por cuñado y reflejo. amigo, Ujú. Bueno, después, capaz Claro. que les explico, pero en Puerto Rico, los años 50, perdona, desde los 50 para adelante hasta los años 80, hubo las carpetas, lo que se llaman las carpetas, que era que a los subversivos, el FBI y que le pasaba, la compartía el FBI con la policía local, una carpeta, literalmente, es un cartapacio, no sé, no tengo aquí en la oficina, así, como decir algo así, cartapacio, así, Ujú. otros cartapacios, una carpeta, y ahí estaban de todo, año tras año, y seguían añadiendo documentos, fotos, detalles, informes de la policía, taqui, de cada una de esas personas. Entonces, por asociación también, yo tenía una tarjetita, porque yo era joven todavía esa época, y tenía tarjetita por ser hija de mi papá, pero mi papá tenía la carpeta que la tiene mi mamá allá en Puerto Rico. Tuvieron que ir a corte cuando se descubrió que había esas carpetas que eran ilegales. No se puede hacer eso porque no cometieron ningún delito. ¿Por qué va a tener la policía una carpeta tuya si no tienes ningún delito, no? Es ilegal. Entonces fueron a un caso en corte, en la Corte Suprema, y obtuvieron el acceso a las carpetas y nos tuvieron que devolver las carpetas a los deudos. Mm, Ya mi papá había muerto, pero él toda la vida sabíamos que le sacaban fotos. Nosotros a veces estábamos en una actividad política y alguien venía y placatán te sacaba una foto. Ni siquiera se escondían, era como que, ok, carajo, me voy a sacar una foto. Y claro. después las vimos, esas fotos estaban ahí en la carpeta. Y este señor estuvo en una reunión y allí estuvieron fulano, taca, todo. La vida de mi papá ahí, desde joven, ahí la vimos. Mi mamá la tiene en la casa, esa carpeta. Y mucha gente las donó para la historia, ¿no? sí, sí. Claro. La gente más importante, ¿verdad? Mi papá era una carpetica, pero hay gente que tiene varias carpetas grandototas y eran líderes importantes. Bueno, acá más o menos era algo similar, Claro, ¿no? pues si tú me estás Sí. diciendo, me hiciste pensar en la tarjetita esa que decía
Ahora, estaba asociado. Decían que está fichado, decían. Sí, no exacto. solamente, pero esas cosas no pasaron solamente a nivel de empleados públicos. A Eh, nivel privado también. A nivel privado también. Mi esposo tenía un instituto y todas las semanas tenía que pasar, tenía que llevar todas las personas que trabajaban ahí. Y ellos le decían, tal sí, tal sigue, tiene que despedir a este ¡Ja! y este. Todas las semanas. Wow. No, fue Sí. muy difícil, En mi país decimos esa que eso es lo época. peor, que eso se le llama eso jugar con las habichuelas de otra persona. Eso es la cosa más horrible que uno puede hacer. Las habichuelas son los frijoles, que no se juega con los frijoles de otra persona. Como una cosa de dignidad que tenemos los puertorriqueños, de que eso es imperdonable. Con que la gente no pueda trabajar por tus pendejadas, porque tú Claro. jodiste a alguien, eso es como que imperdonable, ¿no? Las habichuelas son Claro. tu fuente de Las recursos. habichuelas no se joden con las habichuelas de nadie. Te lo dicen desde que eres chiquito, no. Y por eso uno no puede joder a nadie en los trabajos, porque uno no quiere tener ese cargo, ¿no? De que por mi Claro. culpa alguien perdió las habichuelas. Es como se dice allá. Pero Bueno, hasta hace poco, no sé si seguirá, pero no estoy hablando hasta hace de muchos años, hasta el 2018, 2019, la policía, la inteligencia de la policía tenía un departamento llamado Departamento Político Sindical. Eso ya te está diciendo mucho. ay, señor, sí. El espionaje continúa. Exacto. Sí. El Bueno, aparato sigue estando no armado, deberíamos ¿no? estar Digo, hablando de estas cosas y grabando, ¿ok? Que nos estamos delatando, ¿ok? sí, nah. Ay, ay, ay. Bueno, que estén bien. Los dejo, que pasen buena Nos semana. vemos. Gracias. Muchas Buen fin de gracias, semana. igualmente, Mejor la Gracias. semana que cariño. viene, porque Que estoy... pasen bien todos. Chao, chao. Igual. Chao. Estén bien, cuídense. Ay, ¿cómo era que se apagaba? Aquí, era aquí, aquí. Sí, chao, chao.